moderno. La primera es que no hay dominio, ¿no? Porque tú sabes que el dominio es algo muy actual. Por acá está. Entonces, reino primero. ¿Reino qué reino es? ¿A qué reino pertenece el hombre moderno? Nosotros. ¿A qué reino pertenecemos? ¿Al reino monera? ¿Al reino fungi? ¿Seremos hongos? Animalia. Muy bien. Al reino animalia. En orden, ¿ya? Animalia. Segundo, de ese reino animalia, ¿a qué filum pertenecemos? ¿Al filum? Con C. Que presentan notocorda según la etapa de vida. Los cordados. ¿Qué más? ¿Qué toca? La clase. ¿A qué clase pertenecemos? ¿Clase? ¿Clase? ¿Qué clase? Mammalia. Claro, muy bien. Mamífera. Mamíferos. Somos mamíferos. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Orden. ¿Qué orden? Orden. Orden. Primate. Primate. ¿Sí? Primate. ¿Qué más? Familia. ¿Qué familia? Homínido. Homínido. Género. ¿Qué género? Homo. Somos homo. Y especie, sapiens. Sapiens. Mira, cada taxo para la palabra hombre moderno. Porque esto de aquí es un nombre vulgar. Recuerda, esto de aquí es el nombre vulgar. Pero el nombre científico, ¿cuál es? Ah, ya es homo. Así, homo. Primera letra del género en mayúscula. Subrayo y sapiens. Igual. En minúscula todo y subrayo. Listo. Nada más. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Y en la clasificación actualmente te decía que tenemos dos. Una, la clasificación según 5 reinos. No se hablan de dominio, solamente 5 reinos. Y la otra clasificación me habla de 3 dominios. 3 dominios ¿y qué más? Y 6 reinos. 6 reinos. Muy bien. Primero, los 5 reinos. El autor. ¿Quién es el autor de esta clasificación? ¿Cómo se llamaba? Whittaker. Muy bien. Whittaker. 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 Ese personaje, ¿sí? Pero Whittaker no es que descubrió a los 5 reinos, ¿ah? No, porque Whittaker llegó mucho después. Pero él es el que se encarga de finalmente clasificarlos de forma correcta. Pero al principio de la historia, el primero en clasificar o el primero de hablar la palabra reino e incluso mencionar cómo se llamaba ese reino es el personaje de Aristóteles. Aristóteles. ¿Y qué reino había descubierto él? ¿El reino? Plantae. Claro, los dos, ¿cierto? Primero Animalia, ¿ya? Animalia y también el Plantae, ambos. Animalia y Plantae. ¿Por qué? Porque justo Aristóteles mencionaba que habían seres vivos de sangre, que tenían sangre y otros que no tenían sangre. Se habla de los dos, de los animales y de las plantas. Pero también fue apoyado por otro personaje. ¿Por quién? Por Linneo. Por Linneo. Muy bien. Siguiente. Después hubo alguien que se fue dando cuenta que en realidad en el grupo de las plantas, ¿no? Habían seres vivos que no correspondían ahí. En el grupo de los animales habían seres vivos que no correspondían ahí. Porque tú sabes que los animales y las plantas, ¿qué tipo de célula tienen? ¿Eucariota o procariota? ¿Eucariota o procariota? ¿Qué tipo de células tienen los animales y las plantas? ¿Tienen células eucariotas? No todos los seres vivos tienen células eucariotas. Hay otros seres vivos que tienen células procariotas. Ya, profesor, entonces, ¿dónde lo coloco? Ah, ya. No sabían dónde colocarlo. Y ese personaje que crea otro reino, porque justamente no había dónde colocar a aquellos seres vivos que tenían células procariotas, ¿cómo se llama? ¿Se llama? Eucarya. No, eso es dominio. Estamos en reinos. Primero es el reino protista.
Protista, protista, protista. Sí, protista. ¿Y quién fue el personaje que acuñó este término protista? Haeckel. Muy bien. Ernest Haeckel. No, Haeckel, como sea, Ernest Haeckel. Este señor fue el encargado de decir, pucha, pero aquí en estos reinos también hay células procariotas, ¿no? Ahí no deberían de corresponder. Hay que sacar esos seres vivos que tienen células procariotas, hay que colocarlo en otro. Sí, en otro. ¿En cuál? Bueno, es que hay de todo, ¿no? Hay seres vivos que tienen células procariotas que son autótrofos, hay otros que son heterótrofos, hay otros que son unicelulares, hay otros que son pluricelulares. No sé dónde colocarlo. ¿Sabes qué? Lo voy a colocar en ese reino protista, que justamente ese nombre de protista significa algo. Significa cajón, cajón ¿de qué? Desastre, cajón desastre. ¿Y por qué? Porque tú sabes, bueno, ¿no? Que las personas que realizan costuras en sus cajoncitos, cuando los abres, hay de todo. Hay hilo, aguja, un poquito de tela de acá, otro tipo de tela, etcétera, etcétera. O sea, hay de todo. Igual que el reino protista, porque en ese momento ahí en el reino protista metieron todo lo que no se sabía dónde iba, todo lo que no se sabía cómo clasificarlo. Después hubo otro personaje que se fue dando cuenta que en el reino protista habían colocado también seres vivos, pero de células eucariotas, como lo son las algas. Los habían sacado de acá, ya, las algas unicelulares. Entonces, esa persona se dio cuenta que en ese reino protista habían dos tipos de células procariotas y células eucariotas. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a sacar. Solamente quiero un reino que tenga células procariotas, que es el único reino que tenga células procariotas. ¿Cómo se llama ese reino? El único reino que tiene células procariotas. ¿Se llama? Monera. Monera, muy bien. Monera. ¿Y quién fue el autor de sacar, ¿no?, a estos seres vivos y colocarlos en el reino Monera? Fue el señor Copeland. Así, mira. Copeland. Muy bien. Siguiente. Además, hasta aquí, ya todo parecía estar bien, ¿cierto? Pero aquí en las plantas, se había ubicado tanto a las plantas como a los hongos. Esos honguitos que tú ves ahí en el césped, ahí se había ubicado a las plantas y a los hongos. Entonces, el señor Whittaker se dio cuenta de esto, de que aquí en las plantas estaban dos cosas, las plantas y los hongos. Así que dijo, no, yo las plantas las voy a dejar ahí, en su reino Plantae, pero voy a sacar los hongos y voy a formar otro reino. ¿Cómo se llama ese reino? El reino Fungi. Fungi, muy bien. Y ese reino fungi, se le atribuye ¿a quién? Al señor Whittaker. Muy bien, a él. Ya está. Eso es 5 reinos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la otra clasificación, la que está acá? La que está acá no tiene 5 reinos, tiene 6. ¿Y por qué tiene 6? Todo bien, mira. Hay reino Animalia, ¿no? Hay reino Plantae, por acá, Animalia. Hay reino Plantae. ¿Quién sigue? Hay reino Fungi, también, sí. Hay reino Protista, pero el reino Monera se divide en dos. ¿Y por qué lo dividieron en dos? Porque se dieron cuenta que en realidad las bacterias que habían colocado ahí, a todas las bacterias, algunas tenían menos evolución que otras. Incluso algunas eran más extremas o soportaban ambientes más extremos que otras. Entonces decidieron separar al reino Monera en dos. En reino arqueobacteria. ¿Y el otro cómo se llama? Se llama Eubacteria. Eubacteria. Y de aquí salen los dominios, porque por ejemplo, el dominio que corresponde solamente al reino Arqueobacteria, ¿cómo se llama? Se llama el dominio Archae. Después, cuando yo hablo de las eubacterias, ¿de qué dominio estoy hablando? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama el dominio? ¿Cómo se llama el dominio de las eubacterias? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Nada? Si Archaeobacterias se llama Archae, ¿cómo se llamará el de las eubacterias? ¿Cómo se llama? Euchae. ¿Cómo se llama? Ya, tarea. Protista, fungi, planta y animalia, ¿cómo se llaman en conjunto? Eucaria. Eucaria, 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 eucaria. Ya está, listo. Ahora por acá. ¿Tienes la mota? No, que no.